Tener flujos abundantes y necesitar de protectores diarios es señal de que debes ir al ginecólogo. Cuando tienes dudas sobre tu salud sexual, ¿qué haces? Buscas en internet, ¿verdad? Y sabes que eso está mal, pero lo haces. Ok, no te vamos a juzgar. Más bien, queremos ayudarte. Yo soy Cintia. Yo Ximena. Y yo Gabriel. Y juntos queremos acompañarte en Consultorio Íntimo. Un espacio donde los mejores especialistas resolverán todas tus dudas. Bueno, y como Consultorio Íntimo tiene que seguir funcionando y operando, en el podcast de hoy vamos a hablar sobre un tema principalmente para las mujeres, pero que en realidad los hombres no deben ser ajenos porque también tienen derecho a escuchar y aprender. Nos referimos esta vez a la ropa interior, y es que se piensa que las truzas, los calzones tienen que estar secos y libres de manchitas. ¿Es así? ¿Es eso signo que nuestra zona íntima es más sana? Bueno, para responder todas esas dudas hemos entrevistado a dos ginecólogas. Una es la doctora Miriam Contreras, que es ginecóloga obstetra, especialista en ginecología estética y funcional de la Clínica Delgado. Y adicionalmente tenemos a la doctora Liliana Puicán, médico ginecólogo especialista en cirugía ginecológica mínimamente invasiva y reproducción humana. Y deben estarse preguntando por qué es que Gabriel está hablando sobre flujos vaginales y este tema tan femenino. Y es que, bueno, en Consultorio Íntimo consideramos de que la sexualidad es un tema que todos debemos aprender, no solamente las mujeres, sino también los hombres. Entonces, bueno, por eso es que nos acompaña Gabriel en este episodio. Ok, Ximena, entonces comencemos con ¿la ropa interior femenina debe estar siempre seca y limpia? La respuesta de ambas especialistas que entrevistamos para este podcast es no. Y es que fisiológicamente, durante el ciclo menstrual de nosotras las mujeres, es normal que en ciertas etapas aparezcan flujos vaginales y manchemos el calzón. ¿Y cuándo es que se producen estos flujos? La doctora Puicán nos explica. Principalmente es uno que durante el ciclo, durante la primera fase, que es la fase folicular, puede eliminar un flujo blanquecino, escaso, muy escaso, que no tiene olor y no tiene ninguna molestia y puede manchar levemente la truza. Y a mitad de ciclo, en el periodo ovulatorio, normalmente se ve si un flujo un poco más abundante, mucoide, transparente, que puede llegar a ser un poco abundante y puede manchar y mojar un poco la truza, que es la señal de la ovulación. Esos dos son los únicos flujos que fisiológicamente puede uno ver en su ciclo. Bueno, y por si tienes dudas y no sabes en qué días exactamente puede ocurrir estos flujos, la doctora Contreras nos mencionó lo siguiente. Los flujos normales, que son los flujos tipo moco, están entre el día 9 y el día 19 del ciclo. O sea, estamos hablando cuando estamos ingresando en los días de ovulación o los días de peligro, como te comenté. En esos días nosotros segregamos un moco transparente que se hace cada vez más fluido, elástico, que no tiene ningún olor, ninguna molestia como picor o mal olor. Entonces estos son flujos hormonales. Generalmente es en mitad de ciclo. ¿Cómo las mujeres pueden identificar que se trata de algo normal para no preocuparse? La doctora Puicán nos mencionó que en la fase folicular, que se da luego de la menstruación, puede aparecer un flujo blanquecino escaso que mancha muy poco la truza. Este no tiene olor ni debe causar dolor o picazón u otra molestia. El segundo es cuando la mujer está ovulando. Es un flujo mucoide transparente que puede mojar la truza de manera moderada, pero solo se queda en la ropa interior. Es como si la humedeciera. Sin embargo, no llega a mojarla ni tampoco debe mojar la ropa, ya sea el vestido, pantalón o sea lo que estés usando. Entonces, como has escuchado, ambos flujos no deben causar molestias, solo la incomodidad de sentirte un poco húmeda, pero no debe haber dolor y tampoco picazón.
Algo que deseo agregar, chicos, es que en una publicación de Mamá Ginecóloga en Instagram mencionaron que cuando el flujo o moco, que es transparente y que se da en la ovulación, entra en contacto con la ropa interior o el calzón, se oxida, lo que hace que el color pase de transparente a amarillo. La ginecóloga Contreras nos explicó durante la entrevista de que este flujo vaginal no siempre es el mismo mes a mes. O sea, no es igual en consistencia y tampoco en cantidad. Entonces, ¿cómo diferenciamos un flujo normal de uno patológico? Presta atención a lo que tiene que decirnos la doctora Puy-Can. Puede aparecer flujos anormales en cualquier momento del ciclo, más relacionado a veces con el preludio de la regla, que normalmente están relacionados probablemente a una infección. Y esos flujos ya hacen que el descenso y cambie de color y lógicamente la truza tenga manchas de un color distinto. Ya no es un blanquecino escaso, se convierte en un color amarillento o en un color blanquecino abundante como requesón y lógicamente siempre acompañado de síntomas y también acompañado en algunos casos de mal olor. Entonces, si nosotros vemos un flujo vaginal de diferente color, blanquecino abundante con síntomas o amarillento o marrón u otro color que pueda llamarnos la atención que no sean los que he mencionado, pues sí podemos pensar de que estamos con un proceso infeccioso. Debemos agregar que la ginecóloga también nos mencionó que cuando este flujo es muy abundante y te ves en la obligación de utilizar los famosos protectores diarios, esto ya no es normal. Ahora que ya hemos aprendido a reconocer un flujo normal, entonces debes saber, ojo, que esto también va para los chicos, porque todos debemos saber de esto también. Si ven a su pareja preocupada porque han detectado algo en su zona íntima, acompáñenla al ginecólogo, porque como han escuchado, si hay dolor o picazón o el flujo tiene olor, entonces es momento de ir a consulta. También es importante recordar que todos los años debemos hacernos un chequeo con el ginecólogo, sobre todo cuando ya ha empezado nuestra vida sexual. Esto va a ayudar a detectar a tiempo las enfermedades desde leves hasta las más graves. Y el causante de estos flujos anormales son los hongos, que muchas veces no son los mismos. Al respecto, la doctora Contreras nos comenta. Cada flujo anormal tiene un origen. Por ejemplo, en los flujos blancos espesos, muchos dicen como el requesón, causan mucho escozor, mucho prurito genital. Entonces ellos están provocados por un hongo vaginal que se llama Candida albicans. El otro flujo, que es el amarillento, que quizás verdoso con mal olor, por más que te hagas tu higiene íntima, son los flujos con los descensos consecuencia de unos parásitos, como la tricomona. Y el que es fluido, grisáceo y es ondulante, aparece y desaparece, aparece quizás después de la menstruación o postcoital, ese es provocado por una bacteria, que es la Gardnerella vaginalis, por lo general. Entonces, cada flujo tiene su característica y cada flujo anormal o descenso tiene un tratamiento específico. Y si de repente has escuchado que a tu amiga le ha ido súper bien con un tratamiento porque su ginecóloga le ha recomendado, pues tienes que saber que este tratamiento tal vez no te haga el mismo efecto que a ella, porque no es bueno automedicarnos y esto es algo que las dos ginecólogas nos recomendaron. Entonces es importante que tú, si sientes que estás teniendo flujos anormales, vayas al doctor directamente y veas el mejor tratamiento para ti. Bueno, entonces como has escuchado a lo largo de este episodio, los flujos vaginales anormales pueden ser síntoma de una infección vaginal por hongos o bacterias, como ya lo explicó Ximena. En un podcast pasado hemos hablado sobre justamente las causas y síntomas de esta afección que usualmente se produce en verano. Ya lo puedes encontrar en nuestra lista de podcasts. Por eso ahora vamos a compartir algunos consejos que nos dieron las especialistas que hemos entrevistado. ¿Cómo debe ser nuestra ropa interior? Bueno, si bien es cierto, a bastantes hombres les gusta que sus parejas usen lencería o quizás ropa interior que se vea sensual y sexy, pues no. Sin embargo, las especialistas explicaron que las truzas deben ser 100% algodón y no sintética. De preferencia color unísono.
color blanco, carne, negro, cualquier color. Además, Gabriel, deben haber muchas chicas que pueden estar pensando, pucha, pero tal vez la ropa interior de algodón es muy grande o no les parece atractiva ni sexy. Entonces, a eso la doctora Contreras mencionó de que si bien, por ejemplo, los hilos claramente no son de algodón, es importante que la parte que choque con la vulva sí sea para que esta no genere irritaciones en un futuro. Y para aquellas que tenemos las truzas o calzones desde hace muchísimo tiempo, aquí en Consultorio Íntimo somos amantes del cuidado del medio ambiente y no promovemos el consumismo. Sin embargo, en el tema de la ropa interior, la doctora Puicán recomendó que se debe renovar cada 4 a 6 meses y no deberíamos usarla tanto tiempo. ¿Y cómo debe ser el lavado de nuestras truzas? ¿La metes a la lavadora? Bueno, esto es un error, porque la ropa íntima debe lavarse a mano y con jabón. De preferencia que sea un jabón que no tenga mucho aroma. Puede ser el jabón de los bebés. Hay que evitar los detergentes o los blanqueadores, como por ejemplo la lejía, que pueden hacer mucho daño a nuestra zona íntima. También las especialistas aconsejaron planchar la ropa interior luego de lavarla. Además, es importante que cuando laves tu ropa interior no la mezcles con otras prendas y peor aún con prendas de otras personas, porque de esta manera, al lavarlas de manera individual, vas a evitar que se contaminen con los gérmenes de otras personas. Chicas, y en base a la experiencia de ustedes, ¿qué hay de los protectores diarios? ¿Realmente las chicas los necesitan? Bueno, en mi caso, a mí honestamente nunca me han gustado usarlos. Mi mamá, por ejemplo, siempre me aconsejaba que era mucho mejor utilizarlos de tela, porque yo no sentía la necesidad de utilizarlos. Ya precisamente la doctora Puicán habló sobre algo que debemos estar muy atentas con respecto a los protectores diarios. Los protectores diarios que a veces algunas pacientes o muchas pacientes usan en el intervalo entre menstruación y menstruación, lo único que condiciona es que aumente la temperatura en esa zona y pueda proliferar los hongos. Entonces no es recomendable que las pacientes usen los protectores diarios. Se pueden usar en aquellos casos en los últimos días de la menstruación. Cuando ya estás en los últimos días de la regla y ves que el flujo menstrual es escaso, tal vez puedes colocarte tus protectores diarios, pero no como algo que sea imprescindible y cotidiano. Bueno, y algo que me llamó la atención es que la doctora Puicán nos advirtió que si una mujer tiene mucho flujo vaginal, al punto en que la obliga a usar un protector diario, ese es síntoma claro de que algo no está bien y por tanto debe ser motivo de consulta. Por su lado, la doctora Contreras nos mencionó durante la entrevista que si una mujer va a utilizar los protectores diarios, estos deben ser sin aroma y deben ser cambiados frecuentemente durante el día. Pero claro, al hacer esto generamos muchos desechos. Felizmente hoy en día hay marcas peruanas que ofrecen protectores de tela que se pueden lavar, así que esta es una muy buena alternativa y colaboramos con el cuidado del medio ambiente. Y bueno, chicas, en conclusión, ¿está mal tener flujos vaginales? La doctora Contreras nos dijo algo que todos, hombres y mujeres, debemos escuchar para estar tranquilos. No, definitivamente eso está bien que lo tengan porque quiere decir que son potencialmente fecundas, o sea, pueden embarazar cuando quieran embarazar, van a necesitar de ese flujo tipo moco para que los espermatozoides se desplacen y puedan llegar al objetivo. O sea, no está mal tener flujos normales que son los tipo moco, o sea, no hay algo que yo les daría a las chicas para que dejen de tenerlos porque yo estaría alterando su fisiología. Entonces, chicas, hay que conocer nuestro cuerpo. Si vemos que hay algo que se sale de nuestro patrón porque lo consideramos anormal, como por ejemplo tenemos mal olor, picazón o dolor en la zona íntima, debemos ir al ginecólogo o ginecóloga de confianza. No hay que buscar recetas por internet, no hay que buscar el medicamento que utilizó nuestra mejor amiga porque nos da miedo, vergüenza ir a consulta. Recuerden que estas personas, los ginecólogos, son profesionales que han estudiado nuestro cuerpo para darnos la atención más apropiada. Hay que perder el miedo porque si vamos a tiempo podemos resolver el problema. Entonces, chicas, también por el otro lado tienen que estar tranquilas si es que ven flujos en su ropa interior. Mientras no tengan una característica especial, ustedes pueden estar tranquilas.
La información proporcionada en útilinteresante.p ha sido diseñada para apoyar y en ningún caso reemplazar la relación que existe entre el paciente y su médico. La información proporcionada complementa pero nunca sustituye la relación directa con médicos u otros profesionales de la salud. En caso de consulta debe acudir a su médico de referencia. Compañía Peruana de Radiodifusión S.A. En ningún caso se hace responsable por el uso que se efectúe de la información proporcionada.